Schneider, y ya un poco más reciente, que evidentemente los que acabamos de mencionar, para 1923, y siguiendo la línea de investigación de su maestro Kraepelin, establece de una vez que la psicopatía no es una enfermedad y no es un trastorno. Por eso es que a lo largo de este programa ustedes no me escucharán referirme a la psicopatía como una enfermedad o como un trastorno, porque no lo es. Y de hecho ya en 1923 Schneider nos los explica. Dice, no es una enfermedad, no es un trastorno. De igual manera, a Schneider le debemos el hecho de que se diferencia entre personalidad psicopática y acciones antisociales. Cuando en psicología criminal y en psicología penitenciaria hablábamos de que existen tipos de delincuentes, pues nos referíamos a esto, a los delincuentes que devienen de un componente psicopático y a los delincuentes que devienen de un componente antisocial. Por lo general, las personas suelen asociar el comportamiento antisocial al comportamiento psicopático y restan la importancia de la psicopatía en nuestra sociedad. Si recordamos, lo que dijimos en principio, la psicopatía está invadiendo todos los campos de nuestro entorno diario, instituciones, colegios, directores, empresarios, profesores, psicólogos, médicos, abogados. Si nosotros reducimos la psicopatía simplemente a las cárceles y al comportamiento antisocial, estamos quitándole importancia y estamos convirtiéndonos incluso en víctimas de posibles psicópatas. Entonces, desde 1923 es importante que ustedes sepan que Schneider rechaza categóricamente la psicopatía como una enfermedad o como un trastorno. Ya más adelante vamos a ver cómo podemos categorizar o estandarizar el concepto de psicopatía. Realizó una clasificación de la psicopatía de acuerdo al área afectada de estas personas y dividió la constitucionalidad de la personalidad en dos categorías. En el programa de psicología criminal vimos algo de esto, ahorita lo vamos a profundizar. Habló, primero que nada, de una tipología que por su modo habitual entran en conflicto consigo mismo y con los demás, pero mostrando conductas bastante notables de sus afecciones. Entonces tenemos, por ejemplo, a los sujetos hipertímicos, a los depresivos, a los inseguros, a los necesitados de estima, a los esquizoides. Es decir, su comportamiento, su aspecto físico nos muestra que algo ocurre en ellos. No así el segundo grupo dentro de esta tipología. El segundo grupo son los que a consecuencia de su trastorno hacen padecer a los demás. En raras ocasiones padecen ellos. Y estos son entonces los perversos sexuales, los delincuentes y los perversos a nivel general. La clasificación que realizó Schneider sobre el tipo psicopático sigue la línea de su profesor, de su maestro Kraepelin, pero él amplió un poco más. Se dio cuenta, si Kraepelin se había dado cuenta de que existían distintos tipos de psicopatía, Schneider nos dice, no existen per se distintos tipos de psicopatía, existen distintos tipos de afectos dentro de la psicopatía. Sin embargo, como no estaba seguro para la época, nos ofrece una clasificación de 10 tipos de psicopatía. Entonces, él habla del psicópata hipertímico, del psicópata depresivo, del necesitado de estima, del inseguro, del lábil de humor, del explosivo, del carente de afectividad o desalmado, del abúlico, asténico y fanático. Ahora, tratando nosotros de resumir un poco y de aplicar la teoría de Schneider a nuestro tiempo, es importante que ustedes sepan entonces que esta clasificación que él hizo podemos tomarla como referencia bibliográfica, pero no como referencia diagnóstica. Es decir, no vamos a analizar a un psicópata y a colocar un informe, presenta un tipo de personalidad psicopática asténica, no. Sin embargo, cualquiera de estos tipos puede ser simplemente un rasgo. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del psicópata lábil de humor, no vamos a colocar psicópata lábil de humor, sino que vamos a colocar
posible personalidad psicopática porque muestra labilidad en su humor. Lo hablamos, la labilidad son los cambios bruscos que da una persona, los cambios bruscos a nivel emocional que da una persona de un momento a otro sin que tenga una razón aparente. No lo confundan con los bipolares, ¿ok? La mayoría de las personas suelen asociar que todas las conductas o todas las respuestas instintivas o impulsivas provienen de un componente bipolar. No, no son bipolares, son lábiles. Entonces la parte del humor está afectada y muchos psicópatas que son, la mayoría de los psicópatas de hecho, son lábiles. Pero pocos los psicópatas, por ejemplo, depresivos, aunque sí existen. Entonces, la tipología simplemente como bibliografía, a nivel de nosotros estudiar las características más resaltantes, pero no para un carácter diagnóstico. Sí es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, la importancia fundamental de Schneider, aparte de la que ya todos acabamos de ver, la importancia fundamental de Schneider es colocar la conducta antisocial como signo de la psicopatía. A ver, dentro de la psiquiatría, la psicología y la medicina, nosotros tomamos en cuenta esta división entre signo y síntoma. Signo es todo aquello que es visible, es todo aquello que yo pueda ver, ¿ok? Es lo observable. Y síntoma es la manifestación, es el discurso que te ofrezca el paciente. De pronto vemos manierismos, ¿ok? Es movimientos de las manos de una forma muy peculiar que tienen los esquizofrénicos. Ese es el signo es el manierismo o los tics nerviosos, pero realmente el síntoma vendría siendo lo que él te manifiesta, en este caso las alucinaciones, por ejemplo, visuales. Una alucinación visual de un esquizofrénico nosotros no lo vemos, nosotros observamos el signo, el manierismo, el tic nervioso, los movimientos estereotipados. Entonces, agregando este conocimiento y este campo clínico a la psicopatía, pudiésemos entender que la acción delictiva vendría siendo el signo, para Schneider, vendría siendo el signo de esta compleja personalidad psicopática. Y por último, con Schneider entiende la psicopatía desde 4 perspectivas. La primera perspectiva, y la vamos a profundizar en un rato, es la perspectiva biológica y hereditaria. Muchas personas están con la duda de si la psicopatía se hereda. Yo espero que no. Si la psicopatía se hereda, si la psicopatía es genética, vamos a hablar de eso. Schneider nos ofrece entonces ese abanico, esa perspectiva de análisis. La segunda perspectiva de análisis con la cual Schneider estudió a los psicópatas, pues estudiando las anomalías que vienen ya del carácter, las anomalías constitucionales con las que ya el paciente o la persona viene desde su nacimiento. La tercera categoría pues son provenientes del aspecto antisocial o de aspectos intramuros de la cárcel, el asocial. Y la última perspectiva pues es, él entendía la psicopatía desde una estructura morbosa endotímica vital. Entonces digamos que Schneider clasifica la psicopatía o estudia la psicopatía de acuerdo a estas 4 perspectivas.